Celebramos el domingo 19 del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así diciendo: «Tranquilos, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del fuego, del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este hermoso relato lo podemos catalogar como un relato de milagro o también como un relato de resurrección. Vemos cómo está construido en dos momentos o en dos tramas narrativas. Una primera, cuando Jesús despide a la gente y envía a sus discípulos por delante, y empieza una tormenta en el lago de Galilea. Allí vemos unas características muy valiosas. Por ejemplo, Jesús se queda solo. Es curioso porque si los discípulos le están ayudando en esta práctica de multiplicar el pan, de evangelizar, ¿por qué los manda solos por delante en la barca, que ya se ha visto significa en sí la iglesia? Pero esta tiene una razón de ser. Ellos, yendo en la barca, empieza el mar a agitarse, lo cual siempre se ha significado como tormentas, dificultades en la iglesia, problemas contextuales, históricos, quizás en el Imperio Romano. Luego vemos cómo Jesús va caminando hacia ellos. Este podría ser un relato conectado con la resurrección porque dice de madrugada. Estamos hablando entre las 4 y las 6 de la mañana que Jesús se apareció a ellos. Y lo cual nos representa muy bien el Génesis, que tiene un esquema de tarde, mañana, como el relato de la creación, que también se caracteriza por las aguas. El segundo relato sobrepuesto es el de Pedro, que pide a Jesús que también le permita ir caminando sobre las aguas, aún estando la tormenta. Lo interesante es que la tormenta no ha pasado, y por ello Jesús le dice que vaya y él tiene miedo y pide que lo salve. Entonces Jesús le ayuda y le cuestiona su falta de fe. Al subir, es interesante el cierre de este texto: ellos adoran a Jesús. Bien, ya mencioné como una perspectiva histórica de este texto. ¿Cómo la puedo ver desde esta perspectiva histórica? Jesús, después de su resurrección y ascensión, deja a la comunidad sola, en cierto modo. Ellos empiezan a navegar sin Jesús, es decir, empiezan a expandirse, a llegar a las regiones de Antioquía, Asia Menor, Grecia y Roma, ya sin Jesús. Es decir, el cristianismo florece después de la resurrección de Jesús, y también otro contexto que siempre es válido mencionar: después de la destrucción de Jerusalén, salen de Galilea, salen de Judea y se expanden más por el Imperio Romano. ¿Qué pasa en ese contexto? Con el tiempo, la segunda generación olvida a Jesús. Un Jesús que todavía no estaba escrito, es decir, no estaba narrado en los evangelios. Por tanto, ese olvido de Jesús se representa acá con la tormenta, con la dificultad. Por eso Jesús aparece de nuevo, nueva creación, caminando sobre las aguas, para en horas de la mañana, resurrección, volver a conectar a los nuevos discípulos, a las nuevas comunidades, con la resurrección. Esa es la clave para mantenerse fieles, pero también para sostenerse y crecer en medio del Imperio Romano.
Aquí viene el segundo relato. Aún Jesús tranquilizándolos y diciendo esa profesión de fe del Éxodo, yo soy, como Moisés en la zarza lo percibe, Pedro pide a Jesús que realmente le demuestre que es Él, permitiéndole caminar. Lo cual muestra que aún estando Jesús con ellos en la barca, puede haber dificultades, pueden hundirse incluso caminando, porque Jesús no ha entrado con ellos. Pero aún es el desafío de la evangelización en ese entonces, en ese contexto. Caminar con dificultades, pero sin dudar. Jesús les dice, ¿por qué dudaste? Debes tener fe. Y eso es lo que hace que realmente la barca se calme con el viento, se amaine el viento y la barca pueda avanzar normalmente. ¿Cuál es la conclusión final? Solamente después de unas décadas de reflexión, de diálogo, de dificultades, de contratiempos, la comunidad puede reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, ya acá este relato, evidentemente de Mateo, años 80, está mostrando la confesión de fe en la divinidad de Jesús. Un hecho que quizás en época histórica de Jesús, antes del año 70, entre los años 30, 40, no era posible realizar. La comunidad entonces acá nos está enseñando a navegar solos, pero siempre con la palabra de Jesús, confiados en Él, confiados en su presencia y confiados en su yo soy y en su tengan fe. Feliz domingo.